Eh, Buenas noches, muchachos. El grupo Codecat, de parte del grupo también de cirugía, de las clases de cirugía. Hoy vamos a estar presentando a través del doctor César Hernández, que es anestesiólogo en el Chicho Fábrega. Vamos a estar presentando el tema de anestesia y principalmente enfocado en anestesia en cirugía, porque anestesia es un mundo. Y el doctor César le va a hablar. El doctor César es egresado del glorioso Instituto acá, en su bachiller en ciencia, egresado de la Universidad de Panamá como médico general, y posteriormente se traslada a la provincia de Chiriquí, donde hizo su especialidad en anestesiología y reanimación. Y ahora se encuentra como jefe de servicio en el Chicho Fábrega. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces el doctor César Hernández es el jefe de servicio de anestesiología en el hospital Chicho Fábrega. ¿Ok? Entonces, con ustedes, el doctor César Hernández. Buenas noches a todo el público, estudiantes, creo que son todos de medicina. Cuando el doctor Luis Delgado me pidió que le hablara sobre anestesia, digo, bueno, este es un mundo. La anestesia incluye muchas de las especialidades, ¿verdad? Que son como cardiología, neumología. Se dice que la anestesia es una medicina interna dentro del quirófano, ¿verdad? Para hablarle algo sobre lo que es la historia de la anestesia inicia, ¿verdad? En 1721, cuando se dan los primeros intentos de buscar lo que es la analgesia durante un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? En 1842 fue utilizado el éter por primera vez por Clark, ¿verdad? En una cirugía de una extracción molar, y por Long, ¿verdad? En una cirugía de lo que es un tumor cervical. Luego, en 1845, Wells utilizó el óxido nitroso como primer analgésico. Luego, en 1846, Snow diseñó la primera mascarilla, que es muy parecida a la que se utiliza hoy en día para aplicar cloroformo. Y en 1849 es cuando William Morton publica por primera vez, hay una publicación de lo que es anestesia, y publica lo que es la utilización del éter como anestésico. La anestesiología, una pregunta para pasar la diapositiva. La siguiente. Ajá, ajá. ¿Cómo la paso yo o la tiene que pasar ella? La compañera la pasa, al menos que tú solicites tener el control. No sé, Alejandra, ¿cómo que la puede pasar el doctor? Que yo Zoom no lo manejo mucho, yo me manejo más en Teams, así que Bueno, yo le voy a decir que siguiente, pues, para que ella la pase. Dale, dale, dale. Bueno, como les dije, Morton fue el primero que publicó un estudio de anestesiología, que fue la utilización del éter, ¿no? Y de allí entonces se evolucionó a la anestesiología, que se basa o tiene como base la química, la bioquímica, la fisiología, la farmacología. Muy importante lo que es la fisiología para la anestesia y la farmacología. La siguiente. Anestesia, dice. La anestesia es causar en un paciente una depresión reversible inducida por drogas, ¿verdad?, en el sistema nervioso central, resultando en pérdida de la respuesta y percepción de estímulos externos. O sea que lo que nosotros buscamos es analgesia, ¿verdad?, y amnesia. Analgesia, que el paciente no tenga dolor; amnesia, que el paciente no recuerda. Sin embargo, existen tipos de anestesia en la cual no hay amnesia, ¿verdad? Ahora le voy a explicar cuando le hable de los tipos de anestesia, ¿verdad?, que
podemos tener una anestesia sin tener amnesia de la situación, o sea, la inconsciencia. Después el paciente puede estar consciente de la cirugía. Para poder resumirle algo de lo que es la anestesia, ¿verdad? Yo la quise dividir en la parte preoperatoria, el acto quirúrgico o transoperatorio y la parte postoperatoria. Yo le voy a hablar y le voy a resumir lo que nosotros hacemos diariamente como anestesiólogo al tener un paciente para un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Estas son las hojas que nosotros utilizamos en la preoperatoria y en la siguiente. La siguiente. Estas son las hojas que utilizamos nosotros en la práctica, ¿no? La parte preoperatoria, la parte transoperatoria, ¿sí? Para llevar un registro de nuestro procedimiento. Y la parte postoperatoria, en los anestesiólogos nos dedicamos más que todo a lo que es el manejo, la siguiente, el manejo del dolor y las complicaciones que podemos tener postoperatorias, que entre ellas están los despertares transoperatorios, que es lo que más le teme a una persona al momento de recibir una anestesia, ¿sí? Los despertares transoperatorios que se dan sobre todo en cirugías cardiovasculares, corazón abierto, debido a que allí en ese momento nosotros como anestesiólogos tenemos pérdida del control de lo que es la amnesia del paciente porque lo manejan perfusionistas, son técnicos que manejan la máquina que le da el pulmón y el corazón, ¿cómo le puedo decir? Externo. Es una máquina que es el pulmón, corazón y riñón externo, ¿sí? Se dice que el paciente entra en una bomba cardíaca, ¿sí? En eso. Entonces, allí hay que estar colocándole a esa máquina los medicamentos para causar amnesia. Sin embargo, puede que en un momento la dosis quede o el riñón lo elimine rápidamente y el paciente puede tener despertares transoperatorios, ¿sí? La siguiente. Bueno, ahora le voy a desglosar lo que es la hoja de evaluación preanestésica. Nosotros vamos a operar un paciente días antes. Nosotros pues de urgencia lo hacemos momentos antes. Si es una cirugía electiva, o sea que es programada, lo podemos hacer 1 o 2 días antes, ¿sí? Iniciando, como vemos, la hoja de evaluación preanestésica está con los datos generales, que la parte es muy importante porque eso identifica al paciente. Si no tenemos la identificación del paciente, la hoja no sirve, ¿sí? Entonces tenemos el diagnóstico del paciente, la parte del diagnóstico por lo cual vamos a operarlo. El paciente puede ser hipertenso, diabético, cardiópata, pero lo vamos a operar de la rodilla, ¿sí? Entonces vamos a el diagnóstico quirúrgico, ¿sí? Lesión de rodilla derecha. Y la cirugía programada, que va a ser vamos a ponerle una prótesis de rodilla, ¿sí? Importante el sexo del paciente, ¿verdad? Si es masculino o femenino. ¿Por qué? Desde ahí inicia nuestro plan anestésico. Un paciente, porque la paciente femenina, joven, ¿verdad? Tiene mucho más riesgo de presentar lo que es náuseas y vómitos postoperatorios, ¿sí? Entonces, desde allí vamos haciendo nuestro plan anestésico. Si es una paciente joven, sabemos que tenemos que darle profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios, ¿sí? Si es mujer joven, si es mayor de edad, entonces también vamos a iniciar nuestros cuidados preanestésicos. Si es mayor de edad, una mujer, ¿verdad? Mayor de edad, mayor de 50 años, ya iniciamos con ciertos laboratorios que deben realizarse por la edad de la paciente, como lo es el electro, ¿sí? Si es mayor de 45 años, entonces del hombre de mayor de 45 años, de ahí inicia los exámenes como lo son el electro para esos pacientes. Si la cirugía es electiva o es ambulatoria, si está hospitalizado o si está
si es una cirugía de urgencia. ¿Sí? Eso también va a variar el manejo del paciente. Entonces, luego que tenemos los datos, la siguiente, luego que tenemos los datos generales, ¿verdad? Del paciente, entonces nos vamos a la historia clínica de las enfermedades coexistentes que presenta este paciente. Le vamos a indagar si el paciente es hipertenso, cardiópata, asmático, que tiene problemas de los pulmones, y de hipertiroidismo, diabético, nefropatía, hepatopatía, si fuma, si toma, historia familiar de problemas anestésicos, enfermedades neurológicas, todo lo que vemos aquí. Si yo me pongo a explicar cómo se maneja un paciente hipertenso, eso es un capítulo de un libro. Si es un porque los capítulos del libro de anestesia se dividen así: hipertensión en el manejo de hipertensión en el paciente quirúrgico, manejo de cardiopatía en pacientes quirúrgicos, manejo de paciente asmático en paciente quirúrgico. O sea, todo esto aquí son un capítulo. Cada uno es un capítulo del libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a decir, el paciente con historia familiar de problemas anestésicos. Existen patologías que se transmiten de manera hereditaria, ¿verdad? Que pueden presentar complicaciones en un acto quirúrgico y que son complicaciones que el paciente se nos puede quedar en una mesa quirúrgica. Por lo menos está la hipertermia maligna que se transmite hereditariamente. Si un paciente un familiar presenta historia de hipertermia maligna, probablemente si es de primer grado de consanguinidad, el paciente quirúrgico puede que tenga también la probabilidad de presentar eso. Y esta es una patología que si no tenemos el medicamento para manejarla dentro del quirófano, el paciente muere, ¿sí? Entonces, todas las patologías que están aquí, nosotros cada vez que tenemos un paciente, tenemos que saber qué complicaciones nos puede presentar en un evento transoperatorio, ¿sí? Para esto es la historia que tenemos de ello. Paciente, vamos a suponer, un paciente con apnea del sueño. Paciente con apnea del sueño, tenemos que tener mucho cuidado al despertar del paciente, sobre todo si damos una anestesia general, o sea, el paciente está intubado, pegado a una máquina, a un ventilador. Este paciente presenta dificultad a la salida o a la salida de la cirugía y a la salida de la anestesia al momento de extubarlo. ¿Por qué? Porque el paciente va a presentar apnea, ¿sí? Entonces, si no tenemos cómo manejarla, se nos puede complicar, hace una hipoventilación y hace un paro cardíaco, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos aquí y lo que obtenemos, la información que obtenemos de este paciente, nos funciona sobre todo para el manejo y para evitar lo que es las complicaciones. El objetivo del anestesiólogo es que el paciente salga de una cirugía con la menor complicación posible, ¿sí? Con la menor complicación posible. Todo esto, y tenemos que tener toda la historia, por mínima que sea, debemos saberla para tomar precauciones, ¿sí? Entonces, luego que tenemos la historia clínica, entonces vamos a obtener los medicamentos. ¿Por qué? ¿De qué sirve tener los medicamentos? Bueno, es para tomar decisiones. La siguiente, tomar decisiones si los vamos a mantener en el preoperatorio, en el transoperatorio o en el postoperatorio, ¿sí? Entonces, por lo menos, vamos a poner un ejemplo, los antihipertensivos. Por lo general, la mayoría de los antihipertensivos se mantienen preoperatoriamente y si el paciente los toma en la mañana, se dan en la mañana con un poquitito de agua 2 horas antes del acto quirúrgico, ¿sí? Sin embargo, los diuréticos se omiten desde el día antes de la cirugía, ¿sí? Entonces, vamos a tomar decisiones dependiendo de los medicamentos que utilice el paciente. ¿Por qué los diuréticos se suspenden el día antes de la cirugía? Porque los pacientes que toman diuréticos van a tener una volemia baja, ¿verdad? Entonces, si el paciente produce, los anestésicos por lo general producen hipotensión, ¿verdad? Entonces, colocamos medicamentos para aumentarle la presión arterial transoperatoria y los que utilizan diuréticos, entonces como tienen una hipovolemia, no va a responder a los medicamentos, ¿sí? No
no va a responder. Entonces vamos a tener un paciente hipotenso durante toda la cirugía, si no suspendemos los diuréticos. Entonces los hipoglicemiantes orales, por lo menos los hipoglicemiantes orales, todos se suspenden el día antes de la cirugía y se reinician cuando el paciente inicia de nuevo la vía oral. Las insulinas tienen su manejo dependiendo de la glicemia que tenga el paciente en la evaluación preoperatoria. ¿Sí? Si el paciente maneja insulina, glucosas altas, utiliza en la tarde, el día antes de la cirugía, ¿verdad? La bajamos 3/4 y la de la mañana le damos la mitad de la dosis. Entonces, cada medicamento tiene sus indicaciones. O sea, y se imagina la cantidad de medicamentos que hay: antihipertensivo, hipoglicemiante, insulina, anticoagulantes. Los anticoagulantes, existen unos que se suspenden 3 a 5 días antes, hasta 7 días antes de la cirugía, ¿verdad? Por lo menos la warfarina se suspende una semana antes, pero se le mantiene con heparina de bajo peso molecular al paciente, y el día antes de la cirugía, 12 horas antes, se suspende entonces la heparina de bajo peso molecular y se reinicia de nuevo 12 horas antes, 12 horas después de la cirugía, ¿sí? Entonces, cuando ya se ha formado el tapón plaquetario, ¿verdad? Para entonces seguir con la heparina bajo peso molecular, reiniciar la warfarina cuando inicia la vía oral, ¿sí? Y la heparina se da hasta que la warfarina tenga un índice, un INR de más o menos 1.5. Todos los beta bloqueadores, los pacientes cardiópatas, se continúa el medicamento preoperatorio, y los corticoides, estos medicamentos hay que darle un suplemento de corticoides pre y transoperatorio y postoperatorio, porque los pacientes que utilizan corticoides tienen supresión del eje córtico-adrenal, ¿verdad? Entonces damos dosis de hidrocortisona, ¿sí? En el preoperatorio, transoperatorio, postoperatorio. Esto no se lo van a aprender así, sí, no se lee cada capítulo del libro de anestesia en manejo de los medicamentos, ¿sí? Entonces yo le puse estos ejemplos, pero si ustedes se imaginan con todos los medicamentos que existen, y ahí existen, dentro de los anticoagulantes, existen anticoagulantes que se pueden dar hasta el día antes de la cirugía. Entonces ya hay cambios en ciertos medicamentos. O sea que cada vez que sale un medicamento hay que estudiárselo, de cómo actúa o cómo interactúa con la anestesia. La siguiente. Entonces, siguiendo la hoja de anestesia, vienen entonces los antecedentes quirúrgicos. El año en que se operó, la cirugía que se le hizo, qué tipo de anestesia se le dio, si el paciente recuerda o le dijeron después de que salió de la cirugía, y las complicaciones que presentó. Si el paciente presentó complicaciones, ¿verdad? Sobre todo complicaciones anestésicas, entonces nosotros o cambiamos nuestro tipo de anestesia que le vamos a dar al paciente, o tenemos que tener el cuidado de las complicaciones que pueda presentar, ¿verdad? Por lo general, el paciente nos dice, bueno, a mí me durmieron todo, pero me dijeron que la intubación fue difícil, es más, me quebraron un diente. O sea, sabemos que entonces el manejo de la vía aérea de este paciente es difícil, ¿sí? Entonces vamos a cambiar nuestro plan anestésico, o si tenemos que dar anestesia general, porque solamente esa cirugía se puede hacer con anestesia general, tenemos que tener los cuidados de manejo de vía aérea difícil. La siguiente. Entonces, siguiendo la hoja de anestesia, viene el examen físico y la evaluación por sistema. El examen físico, vamos a ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso, la talla. Vemos si la presión arterial, la frecuencia cardíaca del paciente está dentro de los límites normales, ¿sí? Si no, hay que tomar hacer ciertos cambios, se le aumenta la dosis de los medicamentos. Si está muy baja, entonces se le disminuye o se le elimina un medicamento. Si la frecuencia está muy alta, puede que necesite medicamentos para mantener la frecuencia entre los límites normales. Y en cuanto al peso, a la talla, hay que obtener entonces el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es importante
cuando tenemos un paciente mayor o menor, si es mayor o menor de 40 de índice de masa corporal, o sea, obesidad mórbida. Desde allí comienzan las complicaciones. 40 de índice de masa corporal es más propenso a sufrir complicaciones transoperatorias y postoperatorias. Sabemos que los obesos tienen complicaciones transoperatorias en cuanto al manejo de la vía aérea, es vía aérea difícil. En cuanto a la ventilación, ¿sí? Existen ventiladores que si no son de buena calidad, no manejan la presión torácica de estos pacientes. El paciente puede presentar edema agudo de pulmón y es una complicación que la verdad nadie quiere ver y el paciente se muere, queda en la camilla, ¿sí? Entonces, operatoriamente el paciente, cuando está en el momento del despertar, probablemente presente apneas, ¿sí? Tenemos que ver si el paciente requiere o no una ventilación no invasiva, como lo es el CPAP, presión positiva para el despertar. Y todas estas son ¿cómo se llama? Medidas que nosotros debemos tener al momento que estamos dándole anestesia para evitar las complicaciones. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la evaluación de la vía aérea, se toman todos estos ítems que están aquí en la evaluación de la vía aérea. Si el paciente presenta o no pérdida de la dentadura, la apertura oral, ¿verdad? La prótesis, si utiliza prótesis o no. La evaluación del Malapati, que ahora le voy a hablar sobre eso. La distancia tiromentoniana, la distancia intraincisivo, protrusión mandibular, extensión normal o no, si tiene rigidez nucal, si el cuello es corto o grueso. Bueno, si tiene alteración de 2 o más de estos, se dice que desde allí, desde 2 o más, comienza la vía aérea difícil, ¿sí? Si el paciente presenta un Malapati 4 con una apertura oral disminuida, ¿verdad? Al momento de la intubación es lo más probable que sea una vía aérea difícil. Igual si el cuello es corto y grueso, ¿verdad? También puede presentar una vía aérea difícil. Luego vamos a la evaluación cardiovascular, la evaluación pulmonar, neurológico, musculoesquelético, ¿verdad? Si hay alguna alteración cardiovascular, la ocultación, entonces tenemos que hacer ciertos exámenes si es necesario. Si es necesario una evaluación, que nosotros nos apoyamos en las interconsultas con especialistas o subespecialistas, ¿verdad? Para el diagnóstico de la patología y medir el nivel de qué tan severa es la patología. Por lo menos un paciente cardiópata, le ocultamos un soplo, ¿verdad? De una lesión valvular. Por lo general vamos a necesitar que a ese paciente se le realice un eco y el eco lo realizan los cardiólogos. Y para ver la severidad de la patología. Si es una patología pulmonar, ¿verdad? Entonces el paciente es asmático, EPOC y está descompensado, necesitamos que lo evalúe el neumólogo, nos dé unas recomendaciones del manejo preoperatorio para llevarlos a la condición más óptima antes de la cirugía. Y entonces decidimos si el paciente puede o no operarse o si hay que hacerle otro tratamiento. La parte neurológica también, ¿verdad? Si el paciente presenta, sobre todo en los pacientes con trauma craneoencefálico, ¿verdad? Vemos el nivel de Glasgow, el paciente de trauma. Sabemos que el paciente tiene un Glasgow menor de 8, el paciente va a requerir manejo de vía aérea, va a requerir un intensivo, postoperatorio. Sí, entonces, en la parte musculoesquelética es importante si vamos a utilizar anestesia neuroaxial. Vamos a hacer una evaluación de la columna para prever si hay una alteración que nos impida o que sea difícil la punción lumbar que vamos a realizar. Siguiente. Entonces, esta es la escala de Malapati. En la escala de Malapati, vamos a pedirle al paciente que abra la boca y saque la lengua. No tiene que pedirle que diga, ni nada. Solamente abra la boca, saque la lengua.
Al momento de abrir la boca todo lo que puede, observamos. Entonces, si observamos los pilares posteriores, ¿verdad? Entonces es un Malampati 1. Si observamos si los pilares posteriores no los observamos y vemos la úvula y el paladar blando, entonces es un Malampati 2. Si observamos solamente la base de la úvula y el paladar blando, es un Malampati 3, y solamente si observamos el paladar duro, entonces es un Malampati 4. A medida que aumenta el Malampati, ¿verdad? Es un punto más para decir que puede ser una vía aérea difícil. No necesariamente solamente con el Malampati decidir si es una vía aérea difícil. Si tenemos un Malampati 4 y tenemos un cuello corto, bueno, ya ahí son 2, entonces podemos decir que puede ser una vía aérea difícil. ¿Sí? La siguiente. En cuanto a los laboratorios van a depender de las patologías que el paciente tenga y de cómo lo encontremos al momento de la evaluación en el examen físico. Por lo general, a todos los pacientes se les realiza una hemoglobina hematocrito. Todos los pacientes, desde que recién nacidos hasta 100 años o más, se les realiza una hemoglobina hematocrito. Los demás laboratorios dependen de la edad, del sexo, de las patologías que presente. Por lo general, por ejemplo, vamos a decir, si el paciente presenta una insuficiencia renal, ¿verdad?, que está en diálisis, entonces vamos a solicitar electrolitos en ese paciente. Vamos a solicitar la creatinina, vamos a solicitar la hemoglobina hematocrito, ¿verdad? Si el paciente es cardiópata por historia, vamos a solicitar el EKG, una radiografía de tórax. Si el paciente de la cardiopatía es por una válvula cardíaca, entonces vamos a solicitar un ECMO. ¿Sí? Si el paciente tiene hepatopatías, ¿verdad? Las hepatopatías por lo general cursan, cuando están avanzadas, cursan con alteraciones de los tiempos de coagulación. ¿Sí? Entonces vamos a solicitar tiempos de coagulación. Si el paciente es asmático o EPOC, vamos a solicitar una espirometría, sobre todo si el paciente está descompensado. Tipaje y RH por lo general se le hacen a los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de mediano riesgo. Las cirugías son divididas en bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo de sangrado. Entonces, cada una tiene un grupo, ¿verdad? Cada uno, el bajo riesgo tiene un grupo de cirugía, el mediano riesgo tiene otro grupo de cirugía y alto riesgo de sangrado tiene otro grupo de cirugía, ¿sí? Entonces, y al final de la evaluación preanestésica, entonces vamos a decidir cuál va a ser el plan anestésico. Si vamos a dar una anestesia general, si vamos a dar una anestesia regional, un bloqueo neuroaxial o una anestesia local, ¿verdad? Todos los tipos de anestesia que vamos a hacer dependiendo de todo lo que hemos visto en la evaluación preanestésica. Entonces, la vía aérea es importante que si vamos a dar, aunque sea una anestesia local, nosotros haber evaluado la vía aérea, porque si el paciente nos presenta una complicación transoperatoria, tenemos que estar preparados para manejar la vía aérea, ¿sí? Entonces, si no sabemos si la vía aérea en la evaluación era fácil o difícil, ¿verdad? Puede que no nos preparemos transoperatoriamente, y las complicaciones transoperatorias se tienen que resolver rápido. Tienes mínimo o máximo 2 minutos, ¿verdad?, para resolver una complicación, sobre todo de vía aérea, ¿sí? La clasificación ASA. La clasificación ASA, no se las mencioné antes, pero sí la clasificación ASA va a ser hasta 6. El paciente ASA 1 es un paciente sano, ¿sí? El paciente ASA 2 es que tiene una patología, pero está compensado. El ASA 3 es que tiene una patología y está descompensado, o tiene 2 patologías, ¿sí?, de las antes mencionadas. El ASA 4 es un paciente que tiene que resolverse en las primeras 24 horas, ¿sí?
una paciente quirúrgico que tiene que resolverse en las primeras 24 horas. El ASA5 es un paciente que si no está en intensivo, en un coma, y el ASA6 es el paciente que tiene muerte cerebral que va para eso le llaman cosecha de órganos o de extracción de órganos o donación de órganos, ¿sí? Entonces, también vamos a ver si el paciente requiere o no la profilaxis antiembólica, dependiendo de todas las características que tenga, ¿verdad? El paciente va a ser sometido, y dependiendo de la cirugía, por lo menos la cirugía de la histerectomía, que son cirugías largas, mayores de 2 horas, cirugía de prótesis de rodilla, el otro miembro debe tener profilaxis antiembólica. Por lo general, la mayoría de los pacientes requieren profilaxis de antibióticos, y se debe colocar media hora antes de que inicie el acto quirúrgico, ¿sí? Y lo otro es la firma del médico que le evaluó, la fecha. Y las observaciones preanestésicas es si el paciente tiene está descompensado, si requiere una evaluación, otra evaluación por algún su especialista, si yo quiero que le coloquen algo antes de la cirugía, ¿verdad? Todas esas son las indicaciones médicas que yo voy a dar para que este paciente entre lo más estable posible para un acto quirúrgico. La siguiente. Entonces pasamos ya al día de la cirugía, ¿sí? Esta es la hoja en el cual inicia. Yo se la voy a ahora desglosar así como la anterior, así que no necesariamente tiene que ponerle el zoom. Esta es la hoja que nosotros utilizamos para llevar un control de todo lo que pase durante la cirugía, ¿sí? Entonces, la siguiente. Como les mencioné, todo debe estar con el nombre, la cédula, el servicio con el cual está operando, en qué quirófano se operó, ¿verdad? La fecha y la cama en que está en la sala. El diagnóstico preoperatorio, ¿verdad? El diagnóstico con el cual entró para operarse, ¿sí? Y tiene un diagnóstico postoperatorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Si entra con un diagnóstico preoperatorio y sale con otro postoperatorio, es que el paciente, vamos a decir, entró con una masa abdominal, ¿verdad? Resección de masa abdominal. Pero entonces cuando lo abrimos era una masa en el útero, ¿sí? Entonces se dice que es el diagnóstico postoperatorio, entonces es resección de tumor o masa en útero, ¿sí? Y la cirugía fue una histerectomía total abdominal. Entonces, por eso que el diagnóstico postoperatorio a veces es diferente al preoperatorio, ¿sí? La otra parte es el nombre del anestesista o el anestesiólogo, el cirujano, el instrumentista, el ayudante, las horas de inicio y terminación. Se marcan horas de inicio de anestesia y hora de inicio de cirugía. Se marca hora de terminación de cirugía y hora de terminación de anestesia. Nosotros somos los que iniciamos y somos los que terminamos. El acto quirúrgico siempre es menor que el acto anestésico, ¿sí? Entonces, y la anestesia es el tipo de anestesia que nosotros le dimos a ese paciente, ¿sí? Entonces, la siguiente. Estos son los tipos de anestesia, ¿verdad? Que damos, que nosotros ofrecemos, ¿no? Tenemos la anestesia general. La anestesia general puede ser dada por manera intravenosa o por manera inhalatoria, ¿sí? Inhalatoria es que nosotros damos gases inhalados transoperatoriamente. Existen gases que como son el sevoflurano y el isoflurano, que son los que más se utilizan, sobre todo el sevoflurano. Si el mantenimiento de la anestesia es con esos gases, se dice que la anestesia es general inhalatoria. Si el mantenimiento de la anestesia es intravenosa, o sea, con medicamentos sedantes hipnóticos, ¿verdad? Como lo es el propofol, y con analgésicos como son los opioides, que se utiliza mucho para anestesia general intravenosa, es
remifentanil, ¿sí? Entonces, si se dan con estos medicamentos, se dice que es general intravenosa. En este tipo de anestesia tenemos analgesia y pérdida de la conciencia. En la parte de bloqueo neuroaxial podemos tener analgesia, más no pérdida de la conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la anestesia solamente se coloca a nivel de la columna lumbar, ¿verdad? Y se duerme solamente del apéndice cifoide hacia abajo. Se puede dormir del apéndice cifoide hacia abajo, ¿sí? Entonces, los tipos de bloqueo neuroaxial, ¿verdad? Pueden ser subaracnoideo, peridural o combinado. El combinado es que colocamos una aguja peridural y dentro de la aguja peridural pasamos una aguja subaracnoidea y ponemos el medicamento en la parte subaracnoidea y dejamos un catéter en el espacio epidural. Todo esto es a ciegas, ¿sí? Esas son técnicas para colocar la anestesia. Diferencias entre ellos, el tipo de aguja, el lugar donde se coloca, ¿verdad? Como les dije, el subaracnoideo va, ¿verdad? Rompe la dura madre. Y el peridural es antes de la dura madre, o sea, por fuera de la dura madre. Tenemos que buscar el espacio epidural, que es una unión nada más de entre el ligamento amarillo y la dura madre. O sea, separamos, ponemos el medicamento para separar esas dos estructuras y colocamos el medicamento en ese espacio, ¿sí? Si es combinado, dejamos el catéter en ese espacio. Todo eso es a ciegas. ¿Sí? Todo eso es a ciegas, solamente con la sensibilidad de la mano al momento de colocarla. La anestesia local, bueno, pues tenemos una masa a nivel de la mano, colocamos anestésico local allí y abrimos y sacamos la masa esa tranquila. Y la regional periférica es los bloqueos de plexo, puede ser el plexo braquial, plexo lumbar, ¿verdad? Si vamos a operar una mano, colocamos bloqueo de plexo braquial y en diferentes alturas, como llamamos, puede ser a nivel cervical, a nivel de los escalenos, a nivel de axilar, ¿verdad? Todo eso son niveles que podemos bloquear el plexo cervical. Y el plexo lumbar lo podemos bloquear y también podemos bloquear nervios periféricos, como es el bloqueo del ciático, bloqueo femoral. Eso va a depender del área donde vamos a operar, ¿sí? Entonces, lo siguiente. Esta es una imagen, ¿verdad? Que les puse para que sepan o para que tengan una idea de cómo o dónde podemos colocar los anestésicos, ¿sí? Si ven la imagen donde dice nivel periférico, ¿verdad? Allí podemos colocar anestésicos locales, ¿sí? Anestésicos locales, colocamos anestésico local y dormimos el área donde vamos a hacer la cirugía. Si ven las ramas nerviosas, ¿verdad? La parte donde están las ramas nerviosas que salen de la piel hacia la médula, ¿verdad? Entonces, si lo colocamos antes de entrar a la médula, entonces se dice que es un bloqueo de nervios periféricos, ¿sí? Si lo colocamos allá en la médula, entonces vamos a bloquear lo que es el bloqueo neuroaxial, que puede ser entonces peridural o subaracnoideo, ¿sí? Y si damos anestesia general, ¿verdad? Entonces tenemos que bloquear a nivel central, los medicamentos actúan a nivel central en la comunicación tálamo-cortical, ¿sí? Entonces eliminamos el dolor, ¿verdad? Desde a nivel central y eliminamos la comunicación tálamo-cortical para producir entonces amnesia, ¿sí? Siguiente. Entonces, esta imagen que les traje aquí es para que sepan más o menos o tengan una idea en dónde actúan cada uno de los medicamentos que nosotros utilizamos, ¿sí? Para el manejo del dolor, ¿verdad? A nivel local,
¿verdad? A nivel de las sustancias inflamatorias que se producen al momento de hacer el corte de la cirugía, ¿verdad? Tenemos los inhibidores de la ciclooxigenasa, que ustedes los conocen, ¿no? Los anestésicos locales, los corticoides, antihistamínicos, todo esto nos ayuda a disminuir el dolor en el área de la lesión, ¿sí? Si colocamos analgésicos a nivel espinal o epidural, entonces eliminamos el dolor desde la raíz nerviosa, ¿sí? Entonces, si colocamos medicamentos que actúen a nivel central, como son los antagonistas de la serotonina, de los 5-HT3, si colocamos TEN, que son estimulación eléctrica, si colocamos opiáceos que actúan a nivel central, ¿verdad? Todos los medicamentos tienen un lugar de acción en la vía del dolor, ¿sí? Entonces, estos son medicamentos para el manejo del dolor. Entonces, se dice que se debe realizar una analgesia multimodal. Ese término lo van a encontrar mucho en cuanto a manejo del dolor. La analgesia multimodal, ¿qué quiere decir? Que yo coloco diferentes medicamentos, ¿verdad? Que tienen diferentes mecanismos de acción, que actúan a niveles diferentes de las vías del dolor y todos hacen sinergismo, ¿sí? O sea, que ayudan al manejo del dolor. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? A que si tenemos, vamos a decir, si estamos colocando AINES, que la dosis de los AINES, ¿verdad? Si la dábamos cada 6 horas, ahora la vamos a dar cada 8 horas, ¿sí? Que van a disminuir la dosis de los AINES y vamos a eliminar o disminuir los efectos adversos de los medicamentos porque lo usamos en dosis más bajas. Porque estamos utilizando varios medicamentos, ¿verdad? Pero en dosis más bajas. Entonces es una analgesia multimodal, que usamos diferentes medicamentos que actúan en con diferentes mecanismos de acción, pero que sirven para lo mismo, para eliminar el dolor en los pacientes. La siguiente. Entonces, la otra parte de la hoja es el monitoreo de los signos vitales del paciente, ¿sí? Como le mencioné, como le mencioné, en esta hoja nosotros colocamos la hora de inicio de anestesia. Vamos a decir, iniciamos a las 7 de la noche. Yo inicié, lo monitoricé, puse todos los electrodos, la monitorización, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación. A esa hora fue el inicio de la anestesia, 7 de la noche. La cirugía empezó a las 7:30. Inicia cuando el cirujano hace la incisión. Entonces, los signos son la X, que ven ustedes ahí se puede ver más o menos ahí, es el inicio de la anestesia, ¿sí? El puntito y el círculo es el inicio de la cirugía. Entonces, vamos a decir, yo inicié a las 7. Cada cuadrito son 5 minutos, ¿sí? Cada cuadrito son 5 minutos. O sea que el primer inicio a las 7, en toda la esquinita. El siguiente, 7:05, 7:10. Inicia la cirugía, vamos a decir, a las 7:30. Y termina la cirugía a las 9. Y termina la cirugía, se marca igual con un puntito y un círculo. Y el término de anestesia es con una X y un círculo, ¿sí? Entonces, todo eso ahí vamos a marcar las presiones arteriales que presenta el paciente. Vamos a marcar la frecuencia cardíaca, la saturación. Todo eso se va a llevar en registro en este cuadro. Además, se va a poner donde dice agentes en la parte superior izquierda, ¿verdad? Donde dice agente vamos a colocar si se utilizó sevofluranes, isofluranes, propofol, dependiendo de la anestesia que estemos dando, propofol, remifentanil, que se mantienen en la anestesia general intravenosa, si se puso oxígeno, ¿verdad? Si el paciente se está ventilando y los distintos tipos de ventilaciones o el tipo de ventilación que se le está dando, ¿no? Ustedes saben que existen distintos tipos de ventilación, que todo eso es un mundo más de la anestesia, ¿sí? Entonces, la monitorización básica de un paciente transoperatoriamente es presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación.
Si el paciente está con anestesia general, incluimos la capnografía, ¿verdad? Y la temperatura. Y el paciente, dependiendo de la estabilidad del paciente, del tipo de cirugía que se está realizando, entonces vamos a ir incluyendo otro tipo de monitorización que ya entonces sería una monitorización más avanzada. Monitorizamos la presión arterial invasiva, ¿verdad? A nivel de una arteria, ya sea la cubital o la arteria que podamos canalizar, ¿sí? El índice biespectral, que es una monitorización de la profundidad anestésica, sobre todo cuando damos anestesia general intravenosa, tenemos que monitorizar el índice biespectral. Eco transesofágico, ¿verdad? Lo vamos a monitorizar en pacientes que estén sometidos a cirugía cardiovascular o en un paciente que nos presente una complicación cardíaca transoperatoria y que no sabemos, ¿verdad? No sabemos a qué se debe, si fue a una falla de contractilidad o de cardíaca o es una falla o una falta de volumen, que el paciente haya perdido mucha sangre, ¿sí? La presión venosa central y la presión en cuña de la arteria pulmonar, todas esas son presiones, monitorización avanzada. Todo esto es otro capítulo y otro mundo. Cada una, la presión arterial invasiva es un capítulo, el bio es otro, eco es otro, eco es un libro. Así que todo eso lo tenemos que manejar los anestesiólogos en cada uno de nuestros casos si se requiere, ¿sí? Y por último, en el transoperatorio, ¿verdad? Vamos a anotar lo que son las observaciones. Las observaciones son todos los medicamentos que utilizamos durante la cirugía, los colocamos allí con sus dosis. También vamos a colocar allí, vamos a decir si es una cesárea a la hora de nacimiento, el sexo del bebé, si nació vivo, si nació muerto, el Apgar, la edad gestacional que le da el neonatólogo. Bueno, todas las incidencias que nos dan allí, si nosotros colocamos la línea arterial, si tuvimos problemas, si fue con un hematoma, si el paciente durante la intubación vomitó o no vomitó, todo eso lo vamos a colocar allí en esas observaciones. Todo lo que pase durante la cirugía allí. Y el manejo de líquido, cuánto líquido le administramos, si le administramos glóbulos rojos, si le administramos plaquetas, si le administramos plasma, todo lo vamos, y la cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un balance de líquidos perdidos. Si perdió cuánta sangre, tenemos que ver cuánta sangre perdió, calcularlo, calcular las pérdidas insensibles que se llaman pérdidas insensibles a lo que es la evaporación del líquido, porque cuando abren cavidad abdominal, ¿verdad? Cierta cantidad de líquido se pierde por evaporación, ¿sí? Entonces esas son pérdidas insensibles, las pérdidas que tenemos, el gasto urinario, todo eso hay que llevarlo y llevar un balance de líquidos administrados y líquidos perdidos, ¿sí? Y por último, aquí vamos a calcular, en el cuadrito de abajo no se ve muy bien, ¿verdad? Pero calculamos la volemia, la siguiente. Bueno, le estaba hablando de todas las observaciones que ven allí, se colocan en esa área. Y en el lado derecho, como ven, ahí vamos a colocar todos los líquidos. Vamos a colocar los líquidos, ¿verdad? Que administramos y qué tipo de líquido, si es lactato, salina, dextrosalina, sangre, plasma, plaqueta, todo eso lo colocamos ahí, la cantidad en volumen mililitros que le administramos y también colocamos las pérdidas de líquido. En el cuadrito de abajo es una fórmula que se utiliza para calcular la volemia del paciente, ¿sí? O la cantidad de sangre que tiene el paciente. Eso nos ayuda a que cuando tenemos una pérdida calculada de más o menos el 20% de la sangre de la sangre del paciente, entonces ya es un momento que nos indica que debemos colocar glóbulos rojos empacados a ese paciente, antes de que
tengamos una alteración hemodinámica del mismo, ¿sí? Entonces, y bueno, esas son las dos partes, porque la parte postoperatoria es el manejo de las complicaciones, que es otro mundo, ¿sí? La siguiente. La parte de lo que son las complicaciones, como lo son el manejo del dolor postoperatorio, si existen complicaciones al momento de colocar los bloqueos que se llaman cefaleas postpunción, sobre todo en la anestesia peridural, ¿verdad? Esas son complicaciones que también nos traen dolor de cabeza a los anestesiólogos. El paciente al levantarse, que va a caminar, siente que la cabeza le va a estallar, así que eso es porque le rompimos la dura madre, ¿verdad? La aguja que estábamos utilizando la pasamos y nos la colocamos en un lugar que no era. Y ese paciente cursa con dolor de cabeza, hay que hacerle el tratamiento, son parchemáticos. Existe otro capítulo del libro que te dice cuáles son las complicaciones de los bloqueos, las complicaciones de la anestesia general, las complicaciones. Todo eso lo tenemos entonces que manejar en el postoperatorio en estos pacientes quirúrgicos. Así que, no sé, alguna pregunta, algo que quieran saber sobre anestesia. Yo traté de resumirle el día a día de nosotros, ¿sí? Ok, gracias, doctor Hernández. Por aquí creo que la que siempre nos acompaña es la doctora Lucy. Para ver si la doctora Lucy no quiere hacer un aporte o respecto a esto. Creo que la vi por ahí, no sé si todavía estaba hablando. Sí, aquí estoy. Muy interesante la presentación de César. Sobre todo básica, entendiendo pues que estos muchachos todavía no están terminando, así que todavía les falta la materia de cirugía, que es donde usualmente se habla algo de esto, y le falta la experiencia de ir a un quirófano. Pero nada más hubiese querido yo agregar dos cositas. La especialidad de anestesiología es la especialidad de medicina interna dentro del quirófano. Por eso César lo mencionó un montón de veces, y lo cual puede parecer que es muy difícil, pero realmente es el día a día, ¿no? O sea, es el que tiene que conocer todo con respecto al medio interno del paciente, poder identificar un problema y debe poder saber cómo corregirlo, porque el cirujano, hablemos de cualquier cirujano, el ginecólogo en lo suyo, el cirujano general en lo suyo, el torácico, el ortopeda, nosotros estamos concentrados en nuestro acto quirúrgico, que incluye un hueso, que incluye un estómago, que incluye un útero. No podemos estar al mismo tiempo pendientes si la saturación del paciente ha cambiado, si la taquicardia acaba de presentarse, si el paciente está hipotenso. Para eso tiene que estar el internista del quirófano, que es la función realmente que hace el anestesiólogo. Por eso tiene que estar preparado para el manejo de todo lo que se pudiera presentar como evento no sospechado. Entonces, por eso siempre hay muchos chistes, ¿no?, sobre los anestesiólogos tomando café o leyendo el periódico, pero no, el anestesiólogo de verdad serio es el que está pendiente de que algo cambió. Empezó con tal frecuencia cardíaca, y ¿por qué ahora está más taquicárdico? Entonces ahí va y se asoma y mira, y si tiene dudas nos pregunta, oiga, ¿está sangrando? Porque el paciente mira que se me ha puesto muy taquicárdico, ¿por qué será? Y entonces empezamos a intercambiar a fin de que todo salga bien con el paciente, porque ya les digo, el paciente entra a quirófano conociendo a su cirujano, que fue quien le dijo que hay que operarlo porque tenemos que reemplazar la rodilla, hay que operarlo porque tiene apendicitis aguda, pero una vez que se duerme, su hemodinamia y su estado y todo su medio interno están en manos del anestesiólogo, no del cirujano, que aunque es el jefe del quirófano, en ese momento realmente no está pendiente de esas cosas que pudieran realmente acabar con la vida del paciente, porque, muchachos, hay pacientes que entran por apendicitis aguda y salen infartados, un infarto al miocardio transoperatoriamente, o hay gente que puede entrar a una cesárea y la paciente hace un embolismo y hace un paro cardíaco, y esas cosas, alguien tiene que estar al pendiente, y esa es la labor precisamente del anestesiólogo. César no lo mencionó, pero la analogía de los viajes en el avión es válida para anestesia. No sé si César está de acuerdo conmigo, pero el despegue y el aterrizaje son los momentos clave, ¿sí? Empezar y al final, ¿sí? Empezando con los medicamentos, qué respuesta, y a la salida, cómo el paciente va despertando para que pueda estar en un postoperatorio temprano en un área de recuperación de anestesia, ya sin médicos, ya a cargo de enfermería,
y demás, ¿no? Y lo único otro que quisiera agregar es el tema de la evaluación preanestésica, que César nos habló tanto de tantas cosas que se pueden prever, que se pueden preguntar, pero que es válido únicamente cuando la cirugía es electiva. Cuando el paciente tiene planeada la cirugía para la próxima semana o para dentro de 3 días, de tal manera de que se encuentre un problema y se trata de corregir, porque eso sí, pues claro, si ellos son los del problema del paciente dentro del quirófano, ellos quisieran tener todo bajo control y eso es perfecto y eso es predecible y eso está bien. Otra historia distinta es el paciente de urgencia. Es la cesárea que todo estaba perfecto y la paciente tiene una crisis hipertensiva y hay que meterla ya. El bebé tiene sufrimiento fetal y hay que operarla ya. Entonces, a ver qué tenemos y qué podemos corregir para que todo salga bien. Ya ese, bueno, es otro capítulo del libro, probablemente son varios tratados más, pero ahí es donde el anestesiólogo entonces de verdad demuestra lo buen anestesiólogo que es. O sea, tenemos problemas, pero bueno, ¿qué vamos a corregir? Ok, necesito transoperatoriamente un examen de sangre, necesito transoperatoriamente saber cómo está el lactato, necesito saber el nivel de acidosis, necesito una gasometría, necesito transoperatoriamente tomar una muestra de cruce porque esto no va bien y el paciente va a necesitar sangre. Entonces son decisiones transoperatorias que se tienen que ir tomando, sobre todo en la cirugía de urgencia, que yo no les digo que en una electiva también pasen cosas, pero bueno, en las electivas para eso mismo se hizo la evaluación preanestésica, para poder prever complicaciones que pueden de todos modos ocurrir, pero en la electiva uno está como un poquito más en el aire, ¿no? Apenas con los exámenes justos de antes de entrar a quirófano y a veces inclusive sin exámenes, como mi paciente que está en estado de shock, multivaliado, ese paciente yo lo meto al salón y yo no tengo ni idea ni cómo está la creatinina, ni qué hemoglobina tiene siquiera, porque son sus 5 minutos de que se muere o a lo mejor podemos hacer algo por salvarlo, ¿no? Entonces, para que vean que esta es una especialidad muy bonita, es muy difícil, pero requiere sobre todo entonces el conocimiento de todo el medio interno de medicina interna. Eso es. Sí. Hay veces de que en el paciente no sabemos ni el nombre. Cuando es trauma. Así mismo. Sí. Ni siquiera leer ni si sufría de algo, nada, no sabemos nada. Así es. Bueno, y usted entonces, chicos, usted tiene una oportunidad de lujo. Aquí está la doctora Lucy, usted está de jefa del servicio de cirugía, doctora. Sí, sí. Bueno, tienen la jefa del servicio de cirugía, Chicho, y tiene acá al doctor César, que es jefe del servicio de anestesiología ahí en el Chicho. Así que aprovechenlo para que le pregunten y le saquen toda la información que ustedes crean que es pertinente. Mira, aquí hay una pregunta del compañero Walter Medrano. Él pregunta si el tipo de anestesia siempre es calculada con respecto al peso de la persona o es una anestesia estándar. ¿Cómo influye el peso de la persona en la anestesia? No, la dosis de los medicamentos tienen un rango, ¿sí? Tienen un rango, los medicamentos tienen una dosis de un rango. Entonces vamos a poner el ejemplo que es el propofol, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? El propofol puede ser de 1 a 3 miligramos por kilo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le pongo 1 y a quién le pongo 3? Le pongo 3 al paciente joven, ¿verdad? Y le pongo 1, si acaso, al paciente adulto, mayor, 70 años, 80 años, con problemas sistémicos, alguna patología que lo haga más susceptible, entonces no le pongo ni el 1 miligramo por kilo, ¿sí? Entonces, eso va a depender de toda la historia del paciente y de la edad y de las patologías que tengan de base, ¿sí? No hay una receta, no hay una receta. Tienes que saber el rango de la dosis y con eso, entonces, tú vas a decidir si le pones la dosis más baja o le pones la dosis más alta, ¿sí? Y entonces, cuando inicia el acto quirúrgico, entonces vamos a decidir si necesitamos colocarle una dosis mayor. Ya vemos si el paciente al momento de la incisión, ¿verdad? Hay aumento de la frecuencia, hay aumento de la presión, quiere decir que el paciente
no está en un plano quirúrgico, ¿sí? Entonces quiere decir que entonces colocamos más medicamentos. Podemos tener la amnesia del paciente, pero no tenemos la analgesia suficiente para ese acto quirúrgico. Entonces va a depender de mucho lo que es la edad, las patologías y el tipo quirúrgico que se le vaya a realizar, porque se sabe que hay ciertas cirugías que duelen más que otras, ¿sí? El daño quirúrgico o el daño de los tejidos es mucho mayor en una cirugía de ortopedia que en una cirugía de ginecología, como le llamamos. Entonces no va a depender mucho del paciente, ¿sí? Del paciente que estamos en el momento. No es una receta. Ok, y es como dice, entonces también para ustedes que son estudiantes próximos internos, también son clave para esto, porque como lo dijo la doctora, es un equipo del que entra ahí uno que tiene que ver con la parte quirúrgica, otro que tiene que ver con todo lo que es la parte de la homeostasis, de la parte interna del paciente que están operando, pero ustedes también pueden ser parte de que esa cirugía salga exitosa. Por ejemplo, el doctor Hernández habló sobre el EKG. Entonces hay pacientes que no tienen el EKG y a la hora de la hora, cuando él va a hacer la visita preoperatoria, ese EKG no está ahí porque no se le tomó, porque el interno estaba muy ocupado. Entonces es un documento importante para él, para lo que él mencionó, la evaluación preoperatoria. Hay muchos pacientes que son cardiópatas que no se pueden operar si no tienen eso, por cuestiones legales. Entonces ustedes como estudiantes también pueden ser parte importante de eso. Si ustedes saben que ese paciente que tiene mayor de 45 años necesita un EKG y ustedes están ahí con el expediente, le pueden acordar al interno, oye, mira que este paciente no tiene EKG. Y el interno verá cómo hace y consigue su EKG para que el paciente no le rechacen la cirugía. Además de acordarse de la parte de los anticoagulantes, si usa warfarina, si usa heparina, decirle cuánto tiempo tiene que dejarla usar antes de la cirugía, que son temas sumamente importantes. Aquí tengo otra pregunta. Héctor Bentancur, él pregunta, acá arriba, Antonio Navarro. Antonio pregunta que si hay un error en la administración de los anestésicos, o por ejemplo, si es sobredosis, ¿ustedes, los anestesiólogos, pueden revertir eso o eso no se da porque realmente ustedes están bastante prácticos en la parte de la administración? Sobredosis. De anestésica. Creo que si ustedes pueden, lo que quiero preguntar, creo que si ustedes pueden corregir la cantidad o la dosis del anestésico mientras se está dando el acto operatorio. Mira, cuando uno coloca un medicamento intravenoso, lo único que uno puede es saber corregir la complicación, saber qué complicación te va a producir. Y ese medicamento, así sea en dosis baja, para el paciente te puede presentar esa complicación. Entonces, cada vez que uno pone un medicamento, ya sacarlo no puede. Así que es corregir la complicación. Hay maneras de corregir complicaciones, ¿no? Si es bradicardia, tienes medicamento para subir la frecuencia cardíaca. Si es hipotensión, tienes medicamento para subir la presión arterial. Si es un sedante hipnótico y el paciente ya se terminó la cirugía, hay medicamentos para revertir el efecto del sedante hipnótico. Si es un relajante muscular, que tú le colocaste relajante, porque el relajante muscular se lo colocas varias veces transoperatorio, y vamos a decir, yo le coloqué relajante, una dosis 5 minutos antes de que el cirujano diga, bueno, ya voy a cerrar el paciente, voy a empezar a cerrar el paciente. Entonces, ese paciente se te va a quedar en la mesa quirúrgica por mucho tiempo, porque el relajante muscular demora más o menos 45 minutos a una hora en revertirse el efecto. Entonces, si hay que salir antes, entonces existe medicamento para revertir esos efectos, ¿sí? Entonces, ya después que colocas el medicamento, tienes que saber qué efectos adversos te puede producir ese medicamento y saber manejarlo, ¿sí? Entonces, y si existen para revertir el efecto, sí, para algunos medicamentos existen.
por lo general son carísimos. Sí los tenemos en el hospital y bueno, lo importante es que cuando pones un medicamento sepas a qué efecto adverso o secundario te vas a enfrentar. ¿Sí? Excelente, excelente. Ahí tenemos varias preguntas. A veces a la gente le gusta bastante la anestesia. Tenemos 4 preguntas en línea. Y recordar a los chicos, bueno, que ya la especialidad de anestesia la tiene acá el Chicho. Si ustedes algún día quieren hacer especialidad de anestesia, pueden hacerla ahí. Y también gracias al apoyo del grupo de los cirujanos, porque eso es un protocolo. O sea, abrir una especialidad no es una cosa fácil. También cirugía, ya tienen abrieron su residencia aquí en el Chicho, así que para los que les guste cirugía también, estudien mucho y estudien mucho para que se ganen su plaza aquí cerca de su casa. Van a hacer especialidad cerca de su casa. Miren, aquí otra pregunta de Carieli Pimentel. ¿Qué pasa cuando la anestesia no le hace efecto al paciente? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que no le está haciendo efecto la anestesia al paciente? Si está Bueno, dormido, pues. existe monitorización de plano anestésico, ¿sí? Que es el BIS que les mencioné antes. ¿Sí? Entonces, eso es la amnesia. Monitoriza la amnesia del paciente que no recuerde nada. Y existen cambios en los signos vitales que te dicen a ti si el paciente está en un plano quirúrgico o no. ¿Sí? Si el paciente al momento de la incisión o al momento de alguna cauterización, que el estímulo quirúrgico más doloroso es la cauterización, entre cortar entre el bisturí y cauterizar, la cauterización es más dolorosa. Entonces, si al momento de cauterizar, el cirujano cauteriza y sube la frecuencia y sube la presión, quiere decir que el paciente no tiene una analgesia adecuada, entonces colocamos más medicamento, una dosis, la mitad de la dosis normal que se le coloca extra al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno coloca el fentanil para una cirugía normal, que es el analgésico que utilizamos nosotros, el opioide, es de 1 a 3 microgramos por kilo. Entonces, yo le coloco 2 microgramos por kilo a un paciente de 70 kilos, son 140 microgramos, ¿sí? Pero todavía tengo chance de colocarle 70 microgramos más. Y fuera de eso, el fentanil no tiene dosis techo. A un paciente que se le va a realizar una cirugía de corazón abierto, se le puede poner a 100 microgramos por kilo. O sea, imagínense, de 1 a 3 en una cirugía normal. Y en una cirugía de cardiovascular se le puede poner hasta 100 microgramos por kilo. O sea que es multiplicarle casi 25 veces la dosis. O sea que tú le puedes seguir colocando fentanil como analgésico hasta que el momento que no tenga cambio en la frecuencia y en la presión arterial, ¿sí? Entonces, y así te vas con los medicamentos. Es como dice la doctora, que a mí se me pasó a mencionarle. El primero, despegar, el mantenimiento, tú vas colocando medicamentos, si sube la frecuencia, si sube la presión, vas colocando medicamentos, si se baja la frecuencia, baja la presión, colocas medicamentos, es el mantenimiento de la anestesia. Y el aterrizaje es el momento que vas quitando todos los medicamentos, ¿sí? Para que el paciente vaya a despertar y quede solamente con los analgésicos que colocamos transoperatorio o minutos antes o media hora antes, 45 minutos antes de que termine la cirugía. Ok, excelente, excelente. Héctor Betancourt, él pregunta sobre la diferencia de realizar una extubación en un paciente que está inconsciente y un paciente que está consciente. Un paciente, bueno, para extubar un paciente luego del acto quirúrgico se necesitan ciertos parámetros, ¿sí? Que vemos al momento de la ventilación, que debe cumplir con esos parámetros, si no, no se puede extubar, ¿sí? No se puede extubar.
existe la extubación de paciente profundo que llamamos, ¿verdad? Que es el paciente aún con amnesia, ¿sí? Que, o sea, si no va a recordar nada del momento ese. Y existe la extubación del paciente despierto. ¿Sí? Las dos las podemos aplicar en un quirófano. ¿Sí? Y eso va a depender de qué tan complicado estuvo la cirugía, qué tan alteraciones hemodinámicas tuvo el paciente durante la cirugía. O sea, eso va a depender mucho de todo lo que pase durante la cirugía. Si yo puedo o no despertar al paciente, extubar al paciente despierto o el paciente profundo. La decisión se toma al momento de la salida y con los parámetros que nos marque el ventilador, ¿sí? Uno de los parámetros es que el paciente debe manejar más del 50% del volumen corriente de lo que él necesita normalmente, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuánto es el volumen corriente de un paciente con respecto al peso, ¿sí? Entonces, si maneja más del 50%, ese es uno de los parámetros. Si el paciente manejamos el CO2, ¿sí? Expirado, tiene que mantenerse en una ventilación espontánea, o sea, el paciente respirando normalmente con el tubo, se mide el CO2 expirado y el paciente debe mantener el CO2 durante la salida durante la terminación de la anestesia. Entonces, si el paciente no mantiene, comienza a retener CO2, no podemos quitar el tubo, ¿sí? Y así hay otros parámetros. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria normal o dentro de los límites normales para él, si el paciente, la capnografía de él, las gráficas de capnografía, la espirometría de él están normal, lo podemos extubar. Si no, no lo extubamos y tenemos que esperar que se despierte más para que él tenga ese esfuerzo respiratorio que nos permita a nosotros estar seguros o no es tanto seguro, tener la confianza de que si el paciente nos presenta una complicación, la podemos manejar al momento de extubar. Ok, ok. Aquí pregunta Javier Díaz, ¿cómo son los protocolos del manejo de la vía aérea en pacientes positivos con COVID-19 en el SOC? En el SOP, Ajá. En cuanto a la intubación, me imagino, ¿no? la Eh, intubación. Nosotros, la intubación del paciente COVID, lo principal es tener las medidas de protección, tener todo lo que es la medida de protección y el manejo de la vía aérea se hace con videolaringoscopio, ¿sí? En vez de usar una laringoscopía directa, hacemos un videolaringoscopio que es con una cámara, pero lo que es medicamento y el procedimiento es lo mismo que un paciente normal, sin COVID, solamente es la protección de uno. De que se tiene que estar seguro de que esté bien relajado, si es uno de uno de los detalles que hay que tener al momento de colocar medicamentos. Porque hay pacientes, por lo menos nosotros utilizamos la succinilcolina, es un relajante, demora 30 a 45 segundos en relajar al paciente y poder intubarlo. Entonces, en una dosis de 3 miligramos por kilo. Pero si un paciente sin COVID le ponemos una dosis de 1 o de 2 miligramos y lo intubamos, puede toser si quiere y no pasa nada. Pero un paciente con COVID que tosa, ya ahí entonces está la contaminación del ambiente, ¿sí? Lo principal en los pacientes con COVID es que el paciente no tenga el reflejo de la tos al momento de intubarlo, tener la protección y ya lo demás es casi igual. ok, vamos a hacer dos preguntas más para no extendernos tanto y que el doctor tiene que descansar y no extender más porque hay varias preguntas acá.
Otra pregunta que nos hace, ¿cuál es el riesgo si el paciente despierta en medio de una cirugía? Los despertares transoperatorios. Ujú. Los despertares transoperatorios pueden causar traumas psicológicos en los pacientes, ¿sí? Pueden tener muchas noches con miedo. No pueden dormir, el insomnio. El paciente sueña con eso, con la cirugía, bueno, y ya es una parte psicológica, el tratamiento psicológico para poder superar eso, ¿sí? Muy pocas veces se da, como les mencioné, se da más en las cirugías cardiovasculares de corazón abierto, porque allí el manejo de la sedación y la hipnosis no la hacemos nosotros, la hace perfusionistas, que son técnicos en el manejo de las bombas que llaman, bombas cardíacas. Entonces, que es una máquina que hace la veces de corazón, pulmón y riñón del paciente. ¿Sí? Entonces, en esa cirugía es que hay más frecuencia de esos despertares transoperatorios y el tratamiento de eso ya es parte psicológica. Ok, siento que ahí estamos bien, porque hay otras preguntas, pero se repiten casi lo mismo que hemos preguntado anteriormente. Y lo importante, muchachos, es que comprendan que miren todos los procedimientos que hay que hacer para que una cirugía salga bien. Y eso que todo lo estamos viendo la parte de anestesia, que si evaluarlo, que si preguntarle, que si los medicamentos, que si tiene problemas del corazón, que si tiene problemas respiratorios. Y fuera de eso, todo lo que ocurre dentro, que es un proceso dinámico dentro de la cirugía, porque si está sangrando mucho, tú no sabes qué es lo que va a encontrar y todo lo demás. Entonces, a veces es injusto, y ustedes van a ver mucho en la población, es injusto y que se murió en tal lado, pero es que tú no sabes el esfuerzo y todos los procesos y todas las situaciones que se van dando dentro de la cirugía, que si se le baja la presión, que si se le sube la presión, que si se le cae la frecuencia, y el anestesiólogo tiene que estar ahí pendiente de subirle, bajarle, dependiendo de los medicamentos para mantenerlo lo más estable posible, y fuera de eso el cirujano tiene que estar viendo si el sangrado, que si esto, que si aquello. Entonces son muchas cosas. Entonces a veces resulta injusto muchas veces la misma opinión de la población, porque realmente desconocen de todos estos procesos. Y ustedes ya que lo están conociendo, pueden ser eco de lo difícil que es realmente llegar inclusive a cirugías electivas, que parece sencillo y a veces hasta parece un repetir, pero definitivamente hay gente que se complica de la nada y que entonces pone a la gente en corredera de la nada. Así que, doctora Lucy, si tiene algo que agregar, si no, nos vamos despidiendo. No, no, yo nada más, nada más. Muy buena la charla. Bueno, chicos, no queda más que agradecer al doctor Hernández por su participación y a ustedes porque siguen interesados en ir aprendiendo un poquito más. Los esperamos en la próxima conferencia. Así que gracias al doctor Hernández. Gracias, gracias. Bueno, a la orden. Y bueno, espero que les funcione y que a algunos se interese o les guste la anestesia. Es bonita, es No, bonita, definitivamente. interesante. Y no lo vean por la cantidad de temas, vean que eso se aprende en la residencia y en tu trabajo diario vas aprendiendo todos los días, todos los días. Nunca se termina de aprender. Eh, durante la anestesia, durante un acto quirúrgico, hasta aprender a circular tienes que aprender, porque en momentos de corredera a veces el circulante tiene que ir a buscar otras cosas por allá lejos y el cirujano necesita algo de urgencia que está dentro del quirófano y tú tienes que saber dónde está, ¿no? O sea, aprendan de todo, ¿verdad? De todo lo que hay en sus alrededores de su trabajo, hasta con qué se limpia la camilla, ¿sí? Porque algún día van a ser jefes y tiene que saber si se puede o no limpiar la camilla con ese producto, porque si la limpia con uno y se daña, esa era culpa tuya, pudiste evitarlo. Así que aprendan de todo y si quieren aprender anestesia, bueno, bienvenido. Excelente. Muchas gracias, doctor Hernández. Muchas gracias a la doctora Lucy, que siempre nos acompaña. Y bueno, gracias a ustedes que siguen en educación constante y bueno, que tengan buenas noches.
Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.